Gloria a Dios, hermano, bendita es la palabra del Señor, poderosa para hacer en cada uno de nosotros según el Señor desea. Amén, el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Y queremos, les decía hace un momento, hermanos, seguir aprendiendo sobre las arras del Espíritu, sobre el sello del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Amén. Sobre el sello del Espíritu de Dios, sobre la vida del creyente, y es bien interesante. Recuerdo desde parte del día que estaba meditando, leyendo este pasaje de la palabra de Dios, meditaba en él y digo yo, tremendo, y me venía a la mente cuando en un tiempo pues trabajamos como distribuidor de medicamentos. Y cuando los clientes, ellos tenían crédito para cierto tiempo, pues nosotros entregábamos el producto y ellos nos sellaban la factura como recibido el producto. Y sin ese sello, obviamente, obviamente el sello constaba o confirmaba que el producto había sido recibido. Amén, gloria a Dios. Amén. Para posteriormente, pues, concluir, hermanos, con el trámite, hermanos, ya de la cancelación. Pero cuando la Biblia dice, hermanos, la palabra de Dios dice que habiendo oído la palabra de verdad, dice la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y dice la Biblia, habiendo creído en él, dice la palabra de Dios, ¿cómo dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Pero el sello, fíjese hermano, el sello del Espíritu Santo, dice la Biblia, con el sello, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo, dice la Biblia, de la promesa, que es las arras, dice la palabra de Dios, de nuestra herencia dice la Biblia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es bien, mira hermano, nosotros nos debemos de gozar en esto, de glorificar a Dios. Y decía yo en el tiempo, mire, cuando Jesús venga por los suyos, hermano, por los que creyeron en él, por los que creyeron y obedecieron a la palabra, hermanos, que se les fue predicada, la palabra de Dios que se les fue anunciada, que es el evangelio, hermanos, de Jesucristo. Cuando el Señor venga por su iglesia, por todos aquellos que por medio de la fe en él, hermanos, sus pecados han sido perdonados y han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. Cuando Él venga, hermanos, Él va a venir por aquellos hermanos, nosotros no podemos, mira hermanos, en un papel podemos ver el sello físicamente, lo vemos ahí, vemos la tinta, vemos, hermanos, el logo de la empresa, vemos, hermanos, lo que a veces hay frases o hay nombres, hermano, que dice cancelado, pagado o algunas otras cosas, pero en nosotros, evidente, mira hermano, no tenemos una marca en el cuerpo, pero sí tenemos, hermano, a alguien que está morando en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad que sí? Fíjese que en aquel momento, hermanos, cuando la Biblia dice, hermanos, que fuimos sellados, el Señor, mire, me pongo a pensar yo en aquel día cuando Jesucristo venga, obviamente el Espíritu de Dios desde ahora nos está guiando a hacer la voluntad de Dios, porque todos los que han creído en Él han sido, hermanos, bautizados, han sido llenos, han sido sellados con el Espíritu Santo, han sido hechos morada, hermano, del Espíritu de Dios, amén, de Dios en el Espíritu, son templo y morada. Y obviamente el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios nos está llevando a hacer la voluntad, hermano, y nos está ayudando, dándonos la fuerza y todo lo que necesitamos, hermano, para poder vivir una vida piadosa, una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero en aquel tiempo, por eso el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino
reino de los cielos, ¿verdad que sí? No todo el que me diga, o sea, no solamente el que venga con palabras, sino que el que tenga, ¿verdad? O sea, el que conoce, hermano, y va a haber algo, una evidencia, hermanos, que somos de Él, que es el sello del Espíritu Santo de Dios. Que dice la Biblia que son las arras de nuestra herencia. Es, hermanos, como una prenda, hermanos, o algo que se dio. O sea, lo que usted tiene, el Espíritu de Dios, hermanos, es algo que el Señor nos ha dado. No es algo, sino es que alguien que mora en nosotros. El sello del Espíritu Santo, hermanos, da evidencia que somos de Cristo Jesús. Amén. Que somos propiedad de Él. Y en los que está morando el Espíritu Santo, obviamente, son aquellos que han creído. Y cuando el Espíritu Santo está morando en la persona, hermanos, medito en esto, hermanos, que cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está dentro, está en nosotros, es la evidencia, hermanos, no con palabras, sino con acciones, hermano, que son las acciones se dan a conocer que el Espíritu de Dios está morando, porque los frutos están siendo manifiestos a través de nuestras acciones del día a día, de nuestra vida. Damos gloria a Dios. El Espíritu de Dios, dice la Biblia, que son las arras de nuestra herencia, hermano, y el Espíritu Santo, según la Biblia, hermanos, es lo que nos dio el Señor mientras Él viene por nosotros. Damos gloria a Dios. La Biblia dice la Biblia que fuiste sellados, hermano, con el Espíritu Santo, dice la Biblia, de la promesa. Fuiste sellados con eso, que dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Los que tienen el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros no necesitamos el creyente, hermanos, el que verdaderamente ha creído en Cristo Jesús no necesita andarse poniendo marcas en el cuerpo, ni nombres, ni nada para dar a conocer que es del Señor, sino que el Espíritu de Dios, la Biblia dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Por eso la Biblia dice que el mismo Espíritu de Dios, hermanos, da testimonio que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu del Señor, hermanos, con el que fuimos sellados, hermanos, da a conocer que somos de Cristo Jesús. Somos de Él, nosotros no nos pertenecemos ni a nosotros mismos, ya no somos dueños de nosotros mismos, sino que nosotros hemos sido comprados, alabado sea Dios, fuimos comprados en mire, qué tremendo. ¿Hace cuánto tiempo murió Cristo en la cruz del Calvario? Y hace siglos que Jesús murió en la cruz del Calvario, y por la fe creemos, hermano, que así ha sido y así es. Y hay una evidencia, hermanos, de los que han creído, hermanos, en Él y en su redención, hermano, en su sacrificio expiatorio, que es el Espíritu Santo. Que cuando las personas creen en Él, hermano, en lo que Jesús hizo, hermanos, siglos atrás, hoy somos sellados con el Espíritu Santo, y la evidencia de eso es, hermano, que el Espíritu Santo mora en nosotros y vive en nosotros y nos guía, hermanos, se nota en nosotros. Damos gloria a Dios. Y donde está el Espíritu, dice la Biblia, hermano, donde está el Espíritu del Señor, porque dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque ya no somos esclavos, damos gloria a Dios, sino que fuimos comprados con la sangre de Jesús. O sea, nosotros le pertenecemos a Cristo, y la evidencia de que somos de Cristo, hermano, y que hemos sido aceptos en el amado, es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Damos gloria a Dios, hermanos. Que tenemos, por eso dice la Biblia que es la evidencia, son las arras, es una prenda, lo que regularmente
Generalmente, hermanos, se da, hermano, como decir, bueno, el hombre, yo me recuerdo que se hacía, hoy ya casi no lo veo, bueno, hoy le llaman anticipo, pero hoy le llaman anticipo, o nosotros, bueno, la gente nos da un anticipo y eso nos da un trabajo, nos da a nosotros la seguridad de que sí nos va a pagar el trabajo y también al cliente de que tiene el derecho de cómo reclamar su trabajo, porque ya tenemos ahí tenemos un contrato, tenemos ya un acuerdo, hermano, no solamente de palabras, sino que hay algo de por medio. Damos gloria a Dios. Y en la misma manera, antes, hermano, se dejaba una prenda, ¿verdad? Se dejaba una prenda y esto daba a entender, hermano, de que el propietario pronto volvería por lo suyo. Damos gloria a Dios. Y esta, de la misma manera, el Espíritu Santo, el sello de ser sido sellados con el Espíritu Santo, nos da, hermanos, la garantía que somos de Cristo Jesús y que esto es algo, mira, hermanos, es precioso lo que sucede en la vida del creyente, la transformación, el nuevo nacimiento, la nueva vida que lleva el creyente y nos está preparando para algo más glorioso. Hermano, que es un día encontrarnos con Cristo Jesús y además, hermano, de vivirla en la eternidad, hermanos, en la presencia de Cristo. Damos gloria a Dios. Pero la Biblia dice, hermano, mire, no es como lo que enseñan hoy, pacte aquí, compre acá, de esto y de lo otro y usted tiene seguro ahí. No, hermano, la Biblia dice que habiendo oído la palabra de verdad y habiendo, dice la palabra de Dios, del evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, en el que se anuncia en el evangelio, damos gloria a Dios. Y en esto, mire, dice la Biblia, ahí está, hermanos, cuando este milagro que el Señor hace, hermanos, que de ahí en adelante el hombre y la mujer son propiedad de Cristo. Amén. Y esto, fíjese, es algo tremendo. Si le prestamos atención, si le prestamos nosotros atención a lo que la Biblia nos dice, no es solamente decir que soy, sí, yo acepté a Jesús, sí, yo creí en Jesús. Hay evidencia, ¿verdad que sí hay una evidencia? Que cuando la persona en verdad ha atendido a la palabra, y cuando dice la Biblia, mire, la palabra de Dios dice, habiendo oído el evangelio, o sea, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, ese creer es obedecer. Damos gloria a Dios. Porque es oída la palabra y obedecer la palabra que se va a reflejar a través de nuestras acciones. Cuando en la vida, hermanos, de aquella persona que ha oído la palabra, porque estamos dos grupos de personas, los dos tipos de personas, el que los dos han oído, digamos, las dos personas han oído de la palabra de Dios, pero la diferencia entre los dos va a marcar quién está obedeciendo, quién obedece. Y el que obedece, hermanos, hay un cambio en ellos porque está el arrepentimiento, damos gloria a Dios. Y el arrepentimiento es un cambio de vida. Cuando hay un cambio de vida, hermanos, Dios es glorificado y es bendecida con la gracia del Señor esta persona. Damos gloria a Dios. No es solamente oír, porque mucha gente ha oído del Evangelio, pero han rechazado, hermanos, el mensaje, han rechazado el regalo de vida que hay en la palabra, o sea, en Cristo Jesús. Y las personas que han oído el Evangelio, porque Pablo está hablando de los creyentes y él glorifica a Dios y habla como de ellos, dice, ustedes han sido aceptos en el amado, ustedes vivían alejados de Dios, sin esperanza en el mundo, vivían en el mundo sin Dios y sin esperanza, le dice Pablo. Ustedes estaban extraviados, pero han sido por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio del sacrificio de Jesús, por medio de la fe en él, ustedes han sido aceptos en el amado, dice la palabra de Dios. Estaban lejos y han sido hechos cercanos. Y dice, y Pablo glorifica a Dios y le habla a ellos, ustedes oyeron y creyeron, ustedes son propiedad de Cristo Jesús. Y la evidencia es que ustedes tienen el Espíritu Santo en ustedes. Amén. Las personas, como digo, están las personas que escuchan.
escuchan, pero solo de ahí no pasan porque no obedecen, no ponen en práctica ni reciben el mensaje. Y hay personas, hermano, de que Dios ya ha orado, porque nadie viene a mí, dijo, si no le es dado por el Padre, dijo Jesús. Y donde el Señor, donde Dios ya está obrando con su Espíritu, oyen la palabra, hermanos, y atienden la palabra, creen en el mensaje y se vuelven al Señor. Amén. Se reciben, hermano, creen en Jesucristo, hermano, y lo siguen como su Señor y como su Salvador. Damos gloria a Dios. Pero esto produce en la persona no solamente si yo sigo a Jesús, sin ver cambios en su vida, hermanos. Esto no es genuino, porque la evidencia está, hermanos, en que el mismo Espíritu de Dios nos lleva a los cambios, transforma nuestra vida. Y el Espíritu Santo en nosotros es como, hermano, decir, bueno, esto es glorioso, lo que les he dado es una promesa del Espíritu Santo, digámoslo en estas palabras, pero algo más glorioso viene en el tiempo postero, porque el Espíritu Santo vive con nosotros, ¿verdad? Que vive en nosotros. Hasta el día que nos encontremos con Cristo Jesús, Él nos ayudará, porque de ahí en adelante, hermanos, de ahí en adelante obviamente seremos transformados en un cuerpo incorruptible, hermanos, en un cuerpo espiritual, y viviremos eternamente con Él. Pero la evidencia que somos, hermano, mire, de que somos de Cristo, es el Espíritu Santo. Amén. Es el sello que somos propiedad del Señor. Allá afuera usted ve, hermano, la gente que aún sigue perdida, hermanos. El Señor le dijo a uno de ustedes, las obras de su Padre hacen, dice. Porque quieren matarme, le dijo a uno, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, como digo, no es solamente de palabras, sino que es la evidencia de nuestra vida que el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Dice la Biblia, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y por esto pensamos, miren, hermanos, siendo bastante francos, a veces vemos en el caminar en el Evangelio, en esta vida, hermanos, en cuanto al Evangelio, en la vida cristiana, hay muchos que se acercan a una congregación porque tienen alguna necesidad, ¿verdad? Pero no espiritual, o sea, todos tienen necesidad espiritual, o sea, todos tienen la necesidad de Dios. Pero a veces algún problema, una dificultad, alguna situación nos lleva hasta el momento, hasta el punto, hermano, de que tal vez yendo a la iglesia cambien las cosas. Y se acercan esperando que algo en ellos o en las cosas que tienen o que los problemas se solucionen, los problemas quizás con la familia, con los negocios o algo, vienen con esa intención de que tal vez pensando que estando aquí van a cambiar las cosas allá. Y las cosas allá no van a cambiar hasta que nosotros cambiemos. Damos gloria a Dios. Y no se trata, mire, por eso vienen muchas personas, vienen y van, y hay personas que se les pregunta, ¿quiere aceptar a Jesús? Y a veces se siente tan forzado que a veces dice sí, ¿verdad? Sí, ahí viene, hermano, pero después vemos que la vida sigue igual. ¿Qué ha sucedido ahí? Si el Evangelio, hermano, mire, el Evangelio, la palabra de Dios, es de obedecerla, ¿verdad? Entonces la palabra, hermano, la palabra de Dios es la que tiene que impactar nuestro corazón y es la que el Espíritu de Dios usa para convencernos, hermano. El Espíritu de Dios usa la palabra para transformarnos, para cambiarnos, hermano, y para guiarnos a hacer lo que en ella está escrito. Y por eso, mire, cuando una persona, cuando ella por sí sola es guiada, hermanos, guiada por el Señor, y viene, hermanos, y confiesa, hermanos, recibe al Señor y cree en Él y está dispuesto a obedecerlo, hermanos, porque ha creído a la palabra, ha creído lo que la palabra dice de Él, pues, ¿verdad? Damos gloria a Dios. Y estas personas que
que vienen así, hermano, hermano, sus corazones son quebrantados, y no solamente quebrantados, sino que cambiados. El Señor, hermano, la evidencia, hermano, de un arrepentimiento genuino, hermano, y de una conversión verdadera, hermano, es el Espíritu Santo. Amén. Y por eso usted y yo vemos, hermano, personas que permanecen a pesar de las tormentas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las aflicciones, de los problemas del día a día, hermanos, están ahí constantes, firmes, confiando en Dios, creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está ahí. Si solos no podemos, solos no pudiéramos soportar, solos, hermano, viviríamos, hermano, una vida de derrota, porque estaríamos que me levanto, que me levanto, que me levanto, y que fracaso, y que me levanto. No, mira, hermano, cierto, pasan cosas en nuestra vida, pero está el Espíritu de Dios que está ahí ayudándonos, fortaleciéndonos, diciéndonos, recordándonos lo que ha salido de la boca de nuestro Dios. Amén. Damos gloria a Dios. Pues el Espíritu de Dios. Y esa es la evidencia, hermano, mira, es el sello, donde Dios dice, este es mío, ¿verdad? Es de mi propiedad. Es de mi propiedad. Y ser, hermano, mire, eso, como digo, no es necesidad de hacer tantas cosas, hermano. En el mundo de tantas religiones que hay, hermano, de tantas creencias, que hay gente que se golpea los cuerpos, hermano, que recorre kilómetros a rodillas, sangrándose, golpeándose, llevando, sacrificándose a sí mismo, hermano, por tal de recibir, hermanos, un milagro o recibir algo de alguna divinidad en Cristo Jesús. La vida es gratuita, la vida es, sí, Señor, yo te necesito. Sí, Señor, yo reconozco que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios. Creo en ti, en el sacrificio que tú hiciste por mí. Es de recibirlo por fe y hermano, y es un regalo de Dios. Amén. Y aún así el Señor, hermano, el Señor, después de ser instrumentos de iniquidad, hermanos, de haber presentado nuestros cuerpos, hermano, al pecado y haber sido esclavos y servir al pecado, y el Señor nos recibe, nos perdona, nos liberta de esa esclavitud al pecado, hermano, nos limpia con su sangre, nos hace morada de su Espíritu, y hermano, y el Espíritu de Dios permanece en aquellos, hermano, que son hijos de Dios, amén, que verdaderamente se han arrepentido. Y la Biblia dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. No se compra con dinero, no se compra con las meras obras humanas, sino que es por fe. Amén. Damos gloria a Dios. De creer al mensaje de la palabra de Dios, donde se anuncia que solo hay salvación y vida eterna a través de la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Damos gloria a Dios, hermanos. Oremos y démosle gloria a Dios. Mire, hermano, gocémonos y cuidemos de nuestra vida. Porque si somos del Señor, ¿verdad? El Espíritu de Dios está. Aleluya. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, una libertad. La libertad, ya no somos esclavos ni del pecado ni del temor. Amén. Sino que somos de Cristo, y la evidencia que el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Oremos, démosle gracias a Dios en esta noche, hermanos.